Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me escuchas. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta meditación. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Espíritu Santo, fuente de luz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si gustan sentarse. Estamos en este segundo día de ejercicios por la gracia de Dios, y el día de ayer con San Ignacio Entonces, veíamos el principio y fundamento, como San Ignacio, pues así lo llama, el fin para el cual fuimos creados nosotros, y fuimos creados para alabar, para dar reverencia, para dar gloria a Dios. Ese es el fin del hombre. Y ese es nuestro principio y nuestro fundamento. Cuando perdemos de vista ese principio y ese fundamento, pues pierde sentido todo lo que hacemos y todo lo que somos. Entonces, somos de Dios. Y esos ejercicios nos recuerdan, nos hacen entrar en conciencia de cuál es nuestra identidad como criaturas, como hijos de Dios que somos. Entonces, pidamos al Señor pues esa gracia de no olvidarnos que Él es nuestro principio y nuestro fundamento, por el cual fuimos hechos y hemos sido elegidos desde antes de la creación del mundo, como dice San Pablo, para ser santos, es decir, para poder proyectar, reflejar esa gloria de Dios. Ojalá entonces que al terminar estos ejercicios espirituales, como fruto de la Santa Cuaresma, nosotros pues seamos más santos. Y esto a partir de una sincera conversión, de un sincero arrepentimiento y, por qué no, también de una buena confesión de vida. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios, nos dice dentro de la primera semana que la confesión general con la comunión son pues muy provechosos. Dice: en la general confesión, para quien voluntaria la quisiere hacer, entre otros muchos, se hallarán 3 provechos para aquí. Dice el primero: dado que quien cada año se confiesa no se ha obligado de hacer confesión general, haciéndola hay mayor provecho y mérito por el mayor dolor actual de todos los pecados y malicias de toda su vida. El segundo: como en los tales ejercicios espirituales se conocen más interiormente los pecados y la malicia de ellos, que en el tiempo que el hombre no se da así a las cosas internas, alcanzando ahora más conocimiento y dolor de ellos, habrá mayor provecho y mérito que antes hubiera. El tercero, y este es muy bonito: es consecuente el que, estando más bien confesado y dispuesto, se halla más apto y más aparejado para recibir el Santísimo Sacramento, cuya recepción no solamente ayuda para que no caiga en pecado, más aún para conservar en aumento de gracia, la cual confesión general será mejor inmediate después de los ejercicios de la primera semana.
Entonces, pues ese puede ser un propósito de estos ejercicios, hacer una confesión general o una confesión de vida, repasar toda nuestra vida y descubrir, pues, en cada parte, en cada año, en cada instante, en qué momentos hemos ofendido a Dios. Y van saliendo, porque los ejercicios es una manera, pues, de escarbar, de remover la tierra nuestra. Somos polvo y al polvo volveremos. Pues es ir y ahondar, sacando todo lo que le estorba a Dios para que su palabra dé fruto y pueda ser sembrada y su fecundidad pues sea óptima. Entonces, esa gracia hay que pedirla, nos dice San Ignacio también, en la primera semana de los ejercicios, la gracia para conocer los pecados. Es una gracia también, es una gracia poder conocer nuestros pecados y darnos cuenta de ellos, pidiendo al Señor perdón y teniendo un propósito firme de enmienda para no cometerlos otra vez. Entonces, vemos cómo el pecado hace mucho daño y es el tema de esta segunda meditación. Ayer fue el principio y fundamento, hoy pues nos toca ver el pecado, porque el pecado es lo que nos aparta de Dios, es decir, de ese fin para el cual nosotros fuimos creados. El pecado nos aparta del proyecto original de Dios. Y existen diversos tipos de pecado. Los ángeles pecan, sí, los ángeles han pecado, no todos, pero los ángeles caídos, dice San Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, Dios a ellos no perdonó, sino que los precipitó al abismo, en donde son atormentados. Entonces, nos damos cuenta que hay pecados que Dios no perdona también. Y en este caso fue el de los ángeles que se rebelaron contra Él. Y ese pecado es irreversible, no se perdona. El pecado de los ángeles rebeldes. Y vemos cómo pues hay un castigo por el pecado. Ya de esto ya no se habla casi, pero hay un castigo. Si en la tierra se castiga a quien se ha portado mal, o se debería castigar a quien se ha portado mal o no ha hecho las cosas bien, ¿qué no se hará con aquellos pecados que no han sido expiados? El pecado de Adán es otro tipo de pecado, el pecado del hombre, y vemos cómo por un solo pecado entró todo un desorden. Fíjense, por un solo pecado entró el desorden, la concupiscencia, que es la inclinación natural, entre comillas, al pecado, pues desde aquel primer pecado original ha formado parte de nuestra vida y por eso hay que recurrir al bautismo. Y el pecado de un individuo, si un solo pecado fue capaz de hacer tanto daño a tantas generaciones, pues creo que lo peor que nos puede pasar es perder la conciencia del pecado. Perder la conciencia del pecado. ¿Cuántas almas habrá en el infierno por un solo pecado mortal? Y pues conviene que pensemos en nuestros propios pecados, porque esos son los pecados pues, de los ángeles, de nuestros primeros padres, pero nuestros propios pecados, pues es necesario que les demos nombre y apellido,
Por la desobediencia de un solo hombre entró el pecado en el mundo, por la desobediencia. ¿Y qué es un pecado? Nos dice San Agustín, es la transgresión voluntaria de la ley de Dios. Ese es un pecado mortal, la transgresión voluntaria de la ley de Dios. Cuando alguien transgrede esa ley de manera consciente, plena y voluntaria, de manera directa. Entonces, pues es importante que nos demos cuenta que hay pecados de diversos tipos. Hay pecados sociales o estructurales, donde ya hay una complicidad entre pues todo un grupo de personas. Ese es un pecado social, que para romper esa estructura ni siquiera es un pecado personal, es un pecado social que pues hace mucho daño. El pecado social, ser cómplices en un trabajo, en un ambiente, o sea, ya la propia complicidad es una manera de pecar. Entonces, pues vemos que muchas veces no avanzamos porque hay toda una estructura de pecado. Hay una estructura de pecado, imagínense. Si ya de por sí un solo pecado hace tanto daño, ahora imagínense una estructura, y romper esa estructura y destruirla, pues no está fácil. Entonces, vale la pena que nosotros pues veamos de qué manera podemos purificar el ambiente, comenzando por nuestro interior. Nosotros no podemos destruir toda la estructura de pecado que hay, ni todo el desorden que hay en la sociedad y en el mundo, pero sí podemos transformar la realidad en la que Dios nos ha puesto en el entorno donde nosotros estamos. Eso sí lo podemos cambiar, eso sí lo podemos transformar. Pero eso que creen no es nada fácil, porque ya el ambiente está contaminado, porque la persona ya se acostumbra a vivir así. Entonces, cambiarle el chip para que de alguna manera se convierta, pues esa es una gracia que solamente Dios da también. Por eso hemos de pedir la gracia de la conversión de los pecadores, comenzando por nosotros que somos pecadores. Hay que pedir la gracia de la conversión. Hay pecados de manera especial de escándalo, que dice Jesús, más les valdría a aquellos que escandalizan a los más pequeños, pues ser arrojados al mar por una piedra de molino, es decir, que se vayan hasta el fondo. Dice, es imposible no causar escándalo, pero hay de aquel que lo provoca. Entonces, pues, ¿cuántas veces nos hemos confesado en ese sentido de haber escandalizado a alguien con nuestro mal testimonio, con quizá alguna mala palabra, alguna seña, alguna acción? O sea, entonces, ¿qué ha sido lo que ha escandalizado quizá a alguien con nuestro comportamiento? Y el pecado de escándalo no propiamente requiere que alguien esté consciente de que esté escandalizando, porque hay veces que la persona que quizá lo comete ni cuenta se da que está escandalizando, pero los otros sí se pueden escandalizar. No se necesita entonces una mala intención para transgredir, pues en este sentido, la gracia de Dios. Entonces, pues eso, hagamos ese escáner interno para ir descubriendo, pidiéndole al Señor la gracia que nos ayude a descubrir qué pecados están allí. Y hagan de cuenta que el pecado es como en el alma lo que hace la suciedad en una casa, así tal cual, o el desorden en una casa.
Entonces puede ser que haya áreas en la casa que siempre se limpien, pero puede ser que haya áreas donde pues ya, según se ofrezca, según se necesite, se vaya y se recoja, o se modifique, o se arregle, o se hace. Y ahí pues es donde se acumulan muchas cosas, ¿verdad? ¿Dónde es donde llegan de repente los ratones? Pues donde casi nadie agarra, donde casi nadie toca, donde casi pues ahí está el desorden. Ahí es donde se anidan. Pues claro. Entonces pasa lo mismo en el alma. Pues si siempre me confieso de lo mismo y de lo mismo, pues puede ser que tengas muy limpiecito ahí, pero pedir a Dios las luces de esas áreas del alma y de nuestra historia personal que no han sido tocadas, que no han sido limpiadas, que no han sido sanadas, que no han sido iluminadas, que se mantienen a oscuras. Entonces, es una gracia que hay que pedir. Porque, ¿qué creen? Pues no es fácil llegar a esos lugares, no es fácil ponerse a limpiar, darse el tiempo de hacer eso, pues no. Da flojera, da cansancio, da vergüenza también. Pues sí, da pena. Entonces, así como en una casa, insisto, lo mismo pasa con el alma. Pero es necesario entrar y sacar todo aquello que nos está estorbando y que nos está echando a perder las otras cosas. Entonces, ¿qué se necesita para cometer un pecado mortal? Pues, lo dice San Agustín, es la transgresión voluntaria de la ley de Dios. Entonces, tener pleno conocimiento, pleno consentimiento, es decir, que a pesar de que yo sé, lo hago, y que además sea materia grave. ¿Y cuál es la materia grave? Los 10 mandamientos. Cualquiera de los 10 mandamientos que venga transgredido es motivo de pecado mortal y de confesión, por tanto. Es pecado mortal si se transgrede cualquiera de los 10 mandamientos. Entonces, pues eso, ¿verdad? Hay veces que ya, pues a muy pocas cosas se les llama pecado, pero hay cosas que las pasamos así como si fueran pues ya cosas ligeras, cosas veniales, cosas simples. No. Y el simple hecho de transgredir uno de los mandamientos, pues eso es un pecado muy grave. Y yo veo que a mucha gente no le duele faltar a la Santa Misa, y eso debería de ser un dolor grandísimo y hondo, faltar, por ejemplo, a la Santa Misa dominical y de las fiestas de guardar. Todas las misas de domingo son de precepto junto con las fiestas de guardar. Entonces debería de dolernos que no vayamos a misa. Y pues como si fuera cualquier cosa, pero este debería de ser un dolor grande de los que habla San Ignacio. Porque se transgrede el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Se transgrede con una misa que se falta el tercer mandamiento, que es santificar los domingos y fiestas de guardar. Con una sola misa se transgrede el primer mandamiento de la ley de Dios, se transgrede el tercer mandamiento de la ley de Dios, y se transgrede también el primer mandamiento de nuestra Madre la Iglesia, que es escuchar misa entera los domingos y fiestas de guardar. Escuchar misa entera, no a medias, no corriendo, no, es escuchar misa entera. Y así nos pudiéramos ir con cada mandamiento. Pero ya les digo, con una misa que se falta, es un pecado muy, muy grave, y lamentablemente no somos conscientes de lo que lastima a Dios en ese sentido, por decirlo así, y el mal que nosotros nos hacemos, de la gracia de la que nos privamos, el no comulgar, el no estar en la comunidad, el no vivir esa santificación del día del Señor. Porque ir a misa es una manera de santificar el domingo, es una manera también de descansar, como quieren, hasta veanlo como un descanso. Veámoslo, la Santa Misa Dominical, como un descanso.
vamos a descansar, vamos a desconectarnos para escuchar la palabra de Dios, para ponerme en comunión con Él, para estar dentro de la comunidad. Bueno, entonces eso por decir un pecado, ¿verdad? Pero nos pudiéramos ir con cada uno de los 10 mandamientos. Y pensemos pues que la salvación entonces pues no está fácil. No está fácil en ese sentido. Dios es muy misericordioso, pero decía Benedicto XVI en el último Via Crucis en vida de Juan Pablo II, al cual ya no pudo asistir el año 2005, y en esa ocasión le encargó a el Papa Benedicto XVI, bueno, en aquel entonces Cardenal Joseph Ratzinger, el Via Crucis de ese año en el Coliseo. Cada año, desde el Papa Pablo VI, el Papa pues va al Coliseo Romano en la noche a rezar el Via Crucis, y es un momento bellísimo. Ahí es en la noche el Via Crucis, eso es muy bonito, ya con la luna, y pues imagínense el Coliseo encendido, el Papa ahí, el recogimiento interior de la gente. Y en una de las estaciones, Benedicto XVI decía que se nos ha olvidado la justicia de Dios. Subrayamos muchísimo su misericordia, pero se nos olvida también su justicia. Y así como es de grande su misericordia, pues en Dios todo es infinito. Hay una oración muy bonita también para los sacerdotes, donde pues cuando antes de confesarnos, hay una oración donde es propia del sacerdote hacerla antes de confesarse él personalmente. Y dice, es muy fuerte porque palabras más, palabras menos, dice: Señor, así por todos los pecados que he cometido, dice así la oración, dice: yo sé que pues merecen tu justicia, pero que todo el bien que haya hecho lo aplaque por tu misericordia, ¿verdad? Imagínense. Y si eso es con un sacerdote, es fuerte la verdad lo que les digo, pero sí dice, o sea, que nada más te digo una cosa: recuérdate todo el bien que he hecho. Así, algo muy bonito, pero muy fuerte. Dice: Señor, si te he ofendido por mis pecados, nada más acuérdate también todo el bien que he hecho. Entonces, yo creo que vale la pena que eso nosotros lo hagamos también. Digamos: Señor, pues sí, te hemos ofendido, no hemos hecho las cosas como se deben, pero acuérdate también de todo el bien que he hecho. Y si no hemos hecho bien, pues a echarle ganas, porque si no, ¿qué le vamos a decir? ¿O no? Pasamos entonces a esta segunda parte de la meditación, que es la muerte. Y a propósito de la muerte, estaba leyendo cómo un sacerdote cruzó el umbral de la muerte. Y fíjense, nada más, fue algo muy fuerte porque se trataba de que pues fue a una casa infestada, y después de esa casa el padre se empezó a sentir muy mal. O sea, después de que fue a la casa infestada, se empezó a sentir mal y sentía que se ahogaba, etcétera, etcétera. Entonces uno dice: mira, ¿verdad? Luchar contra el mal no es cosa fácil. Y aparte, pues es vengativo. Entonces, pues lo tuvieron que hospitalizar. Una cosa desagradabilísima. Era pues allá en Filipinas. Y bueno, pues él sentía ya que se moría, ya le detectaron, ya le hicieron no sé qué tantas cosas, y él pues en vez de ir mejor iba peor. Así desde que llegó al punto en que ya él empezaba a sentir cómo su cuerpo se estaba muriendo. Y esto es fuerte porque dice: yo vi y asistí a mucha gente para morir. Dice: pero no es lo mismo estar ahí y verlos morir que tú sientas la muerte. O sea, no es lo mismo
estar allí a sentir tú que te mueres. Y dice, eso es otra cosa. Y dice, y va describiendo el padre cómo sentía cómo su cuerpo se iba enfriando, cómo se iba pues ya palideciendo, cómo perdía la movilidad, cómo pues poco a poco le costaba más respirar. Y dice que nunca había sentido él una lucha interna tan fuerte, sentir que se moría, porque así era, y se estaba muriendo. Y dice que en ese momento pues se acordaba de muchas cosas, que repasaba toda su vida, y que lo que más le pesaba en ese momento era todo el bien que pudo haber hecho y no hizo. Dice, lo que más me pesaba en ese momento al morirme era saber que pude haber hecho más bien y no lo hice. Ese era su pesar, era su dolor, era su angustia. Dice, encontrarse solo, totalmente solo, ante la presencia de Dios. Y era un sacerdote, y un sacerdote, pues, aparentemente santo. Entonces, yo creo que eso nos tiene que reaccionar. Yo cuando estaba leyendo la muerte, ahorita no me traje el libro, pero cuando estaba leyendo ahí, pues este texto, hasta lloraba, ¿verdad? Así, porque es tan intenso como lo escribe, como lo describe, que te mete en la escena, ¿verdad?, de lo que está bien. Y dice que nada más estaba su mamá ahí. Dice que nada más estaba su madre ahí. Y en ese momento, dice, yo también sentía los ataques del enemigo que me hacía perder la fe en ese momento, que me hacía entrar en desesperación. Dice, era una lucha interna. Y entonces es lo que nosotros vemos con la gente que se está muriendo, porque de repente que dice, no me dejen solo, no me dejen sola. No hay que dejar por eso solos a los que están agonizando de alguna manera, pero es esa lucha interna, es ese jaloneo, porque es la última batalla, porque el otro quiere todavía llevarse la perla preciosa, que es el alma. Pues hay que pedir al Señor desde ahora la gracia de la perseverancia final. Y dice que en ese momento empezó a invocar a la Virgen con un Ave María. Y después de esa Ave María, dice, todo se convirtió en paz, en serenidad. Dice, yo nada más, después de eso dice, yo nada más veía que entraban y salían enfermeras y médicos que iban y venían, que me tenían que abrir para ponerme, pues para entubarme. Dice, yo ya no sabía si iba a soportar eso, porque la verdad ya no. Su angustia era que su cerebro se muriera, porque sabemos que ya una vez que llega la muerte cerebral, ya no hay vuelta atrás. Entonces sentía todo eso, iba experimentando así. Es interesantísimo cómo va narrando cada parte, ¿no?, de la muerte. Dice que el último esfuerzo lo hizo al ver a su mamá, dice, porque ya no podía moverme nada más, dice, levanté los ojos, la miré y le di las gracias, le dije que la quería, punto. Bendito Dios que llegó un médico que lo conocía desde tiempo, dice, ya después de eso yo no supe más. ¿Ya? Y cuando despierta, dice que entonces le da gracias a Dios porque dice, volví a nacer. O sea, me di cuenta cómo Dios me daba una segunda oportunidad, pero que la muerte le digo, ñañaras. Sí, es otra cosa. Entonces, para que nosotros pues seamos sensibles y saber que algún día tendremos que pasar por esa parte que Cristo precisamente padeció y lo experimentó. ¿Qué dijo en la cruz? Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque se habla de una soledad. Enfrentarse a la muerte, nadie va a estar ahí más que tú la tienes que enfrentar, yo la tengo que enfrentar. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Pues San Ignacio, de una manera así descriptiva
Y metiéndonos pues así a esta escena, nos pide que pensemos en ese momento, que nosotros hagamos una recreación de alguna manera de nuestra muerte. Y una vez de nuestra muerte, de nuestro juicio, y de una vez de nuestro juicio, pues de la sentencia que se nos va a dar. ¿Qué sentencia se va a dar? Porque la sentencia se da allí y pues se juega todo. No se olviden de esa frase que está en una cruz en la ciudad de Zacatecas. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria y no pecarás. Muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en la memoria y no pecarás. Y San Juan Pablo II decía que siempre cuando se hicieran ejercicios espirituales se tendría que hablar de los novísimos o de las postrimerías, que son estos: muerte, juicio, infierno y gloria. Ten cristiano en la memoria y no pecarás. Porque yo creo que si pensáramos que en ese momento nos vamos a morir, evitaríamos muchos pecados. No por miedo, pero sí por un temor reverencial. Y si no nos mueve al pecar el amor de Dios, que nos mueva su justicia. Si no nos mueve el amor de Dios para evitar cualquier pecado, entonces que nos mueva su justicia. Porque es lo peor que nos puede pasar. Santa Teresa describe cómo ella fue al infierno y vio su lugar si se hubiera condenado. Al infierno, la santa, Dios le permite ir al infierno y ver el lugar de castigo, de tormento que le esperaba. Y era Santa Teresa, hermanitos y hermanitas. Entonces, pues no se trata de estar metiendo miedo ni de espantarlos, pero sí de recordar que existen estas realidades y que son parte de nuestro combate espiritual. No hay que olvidarnos de ello, porque pues estamos tan acostumbrados a convertir a todos los difuntos en angelitos, ¿verdad? Y pues no, los ángeles son ángeles, las almas son almas, y a todos los que se mueren, pues ya está en el cielo, ya está descansando. ¿Y tú lo crees? ¿Y quién te dijo? ¿Y cómo sabes? ¿Tú veías su alma? ¿La conocías? Y no porque Dios sea malo, el alma misma, al verse no preparada para entrar al banquete nupcial, se espera. El purgatorio mismo es esa antesala, es ese tocador, por decir así, las damas, para que pues el alma se prepare. Don Bosco en un sueño vio un obispo que estaba en el purgatorio, y era un obispo, y pues se sorprende de verlo allí. Tantas historias de personas que conocemos que nos piden oración, nos piden ayuda, porque quieren llegar a esa divina presencia. Pues pidamos al Señor esa gracia de que su misericordia junto con su justicia nos mueva. Finalmente, esta libreta tiene ya conmigo pues más de 20 años y me llamó la atención hace unos días que la hojeaba un apunte que tenía. Cuando yo era adolescente iba a misa y la verdad tuve un párroco extraordinario que no he vuelto a conocer, porque cada persona es única, admirable e irrepetible. Pero este sacerdote era extraordinario. O
sea, en el sentido de que vivía en un desprendimiento total de los bienes, en una libertad de espíritu, en un amor a Cristo. O sea, era un amor a Cristo y a la iglesia que se transpiraba. Y a mí, entre otras cosas, me gustaba mucho pues escribir. Porque la verdad la homilía para mí era la parte más interesante de la misa, no porque lo demás no fuera, pero escuchar al Padre hablar, la manera en que se preparaba para predicar, para enseñar, la riqueza de su cultura y además de su acervo eclesial, citando a los padres de la iglesia, a diversos autores y también pues a varios filósofos. O sea, era para mí una cosa impresionante, ¿no? Entonces yo iba a misa, nunca me regañó, pero yo iba a misa y me llevaba mi libretita, esta libretita ahí que tengo, y yo anotaba las homilías, anotaba los puntos, y nada más, y me quedaba viendo, y escribía. En aquel entonces pues yo ni tenía celular, si no hasta lo hubiera grabado, ¿verdad? Ahorita pues se graba, pero en aquel entonces pues no había eso, entonces yo escribía. Y la última homilía que me tocó escribir de él, la última, encontré esta frase que no sé si sea de él ya, pues son tantos años, pero decía: la felicidad está en Dios y nuestra felicidad está en Él. Dice, la felicidad está en Dios y nuestra felicidad está en Él. Y fue la última homilía que pude yo escribir de él, y después se murió. Tendría el padre como 59 años, muy joven, y ya después de que muere, me llega una persona muy allegada a él con unos apuntes de él, otras 2 libretas que tengo yo aquí guardadas, y nunca las había abierto, y ahora antes de vivir estos ejercicios las abrí, y me conmovieron tanto, la verdad, ver los apuntes del padre, porque te dabas cuenta que efectivamente, o sea, el centro de su vida era Jesucristo, pero no era nada más de palabra, no era nada más para ganar dinero, no era nada más porque era su profesión hacerlo, ni porque pues era lo que tenía que hacer porque era padre, ¿no? Y tenía que hablar de Jesucristo, sino porque efectivamente Jesucristo era el principio y fundamento de su vida. O sea, esto es una cosa más honda, más profunda y más amplia. O sea, Jesucristo era el sentido de su vida, Jesucristo, y solo Jesucristo, y nada más que Jesucristo, y todo lo hacía por Jesucristo. Entonces, yo creo que un fruto grande también de estos ejercicios sea eso, sea recordar que todo lo que hagamos, hasta la mínima cosa tan simple, la hagamos por amor a Jesucristo, por amor a Él, que es nuestro principio y fundamento. Y el precio de nuestro rescate, el precio del pecado del mundo, fue su muerte. Entonces, ojalá que todo esto nos mueva, nos sacuda, nos aliente, nos recuerde que al final solamente una vida fundamentada en Jesucristo es plena y es vida. De rodillas. Te doy gracias, Dios mío, de los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido tu ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos llevamos estas últimas preguntas para nuestro examen de conciencia.
Respeto amorosamente el nombre de Dios, o lo he ofendido con blasfemias, con juramentos falsos, o utilizando su nombre en cosas intrascendentes. He tenido poco respeto a la Virgen María y a los santos. He orado a Dios en la mañana y en la noche. ¿En qué consiste mi oración? ¿En una verdadera conversación de mi mente y de mi corazón con Dios? ¿O solo en un rito externo? ¿Le ofrecí a Dios mis trabajos, alegrías y dolores? ¿Acudo a Él en las tentaciones? Santifico el domingo y las fiestas de la Iglesia, participando en la reunión litúrgica, especialmente en la Santa Misa, de modo vital, con reverencia y atención. Cumplí los mandamientos de la confesión anual y de la comunión pascual. Tengo quizá otros dioses, cosas de las que soy más solícito o en las que confío más que en Dios, como el dinero, las supersticiones, el espiritismo, la brujería, la hechicería o alguna otra clase de artes mágicas. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que descansen, sigan escribiendo lo que Dios les siga diciendo, en alguna idea, en alguna frase, en el transcurso del día, en su palabra, en el silencio. Escriban algo y ya después me comparten sus mociones que Dios les está dando en esos ejercicios, que a mí también me está dando, que a todos en este tiempo de gracia. Que descansen. Buenas noches. Gracias.